Bueno, bienvenidos a el último núcleo temático de la filosofía antigua, de las polis al imperio, filosofía y ciencia y cultura en el helenismo. Si me lo permitís, a este núcleo temático, que me parece interesantísimo, pero no lo van a preguntar en la EBAU, ¿vale? Y como es posterior a Platón, a Aristóteles, tampoco lo podéis utilizar realmente como contexto, ¿vale? Entonces, le vamos a dedicar simplemente esta sesión, aunque me parece un núcleo interesante. También podríamos saltárnoslo, puesto que no lo van a preguntar, pero creo que vale la pena dedicarle una sesión a la expansión de Alejandro Magno por el mundo, que tampoco nos va a costar tanto y nos va a unir un poco la filosofía antigua con lo que pasará después, ¿vale? Así pues, bueno, pues vamos a hacer esta pequeña introducción a el helenismo. Bien, helenización, el periodo helenístico. ¿A qué llamamos periodo helenístico? Recordáis que alguna vez hemos dicho que, bueno, algunas de las personas más importantes de la historia de la humanidad vivieron juntas, ¿no? Sócrates fue el maestro de Platón, Platón fue el maestro de Aristóteles y Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno y a partir de ahí se dio la expansión de la cultura griega, ¿no? Helena por el planeta, ¿vale? Bien, para entender esto yo creo que, no sé si alguna vez lo he dicho, pero de manera coloquial entre nosotros, vamos a intentar explicarnos qué es lo que pasó con Alejandro Magno, ¿no? O sea, ¿por qué Alejandro Magno conquista en cuestión de muy poco tiempo prácticamente todo el mundo conocido, ¿no? Y yo creo que lo mejor es hacer una contraposición entre cuál es la forma de conquistar que tuvo Alejandro Magno y la forma de conquistar, por ejemplo, que tuvieron los romanos, ¿vale? Los romanos llegan a Hispania, matan a los gobernantes, roban todo lo que pueden robar, de hecho sacan toda la plata de España por la vía de la plata, se llevan como esclavos a todos los que se pueden llevar para venderlos, ponen aquí su ejército, ponen aquí sus gobernantes y a partir de ahí empiezan una política extractiva de impuestos hacia la urbe, ¿no? Hacia Roma, ¿ok? Ahora vamos a ver qué hacía Alejandro Magno. Alejandro Magno se propone conquistar a los primeros, a los que tiene al lado, a los que hacen frontera con él, y efectivamente manda a los ejércitos. Gana en la batalla Alejandro Magno y cuando entra el ejército de Alejandro Magno en la ciudad, sea la que sea, vamos a suponer en este caso Babilonia, los gobernantes de Babilonia piensan que efectivamente los van a pasar a cuchillo, van a violar a las mujeres, se van a llevar el oro, etcétera, etcétera. Y cuando llega Alejandro Magno les dice, no, tranquilo, seguid gobernando vosotros que lo estáis haciendo muy bien, que vosotros conocéis la zona, ¿vale? No nos vamos a llevar a nadie, no vamos a hacer nada, pero a partir de ahora la lengua oficial va a ser el griego. Me vais a permitir que ponga bibliotecas, porque la gente tiene que aprender a leer. Y la única condición que os pido es que empecéis a comerciar con nosotros. Claro, a partir de ahí, un pueblo que estaba en la periferia del imperio de Alejandro Magno era absorbido por Alejandro Magno y automáticamente empezaba a comerciar con el imperio y empezaba el florecimiento económico, ¿vale? Es decir, los pueblos limítrofes con el imperio de Alejandro Magno literalmente deseaban ser conquistados, porque iban a permanecer los mismos gobernantes y se iba a abrir una vía de comercio con el imperio, ¿vale? Pero es que además el nuevo pueblo gobernado le daba tropas a Alejandro Magno para que siguiera conquistando, porque también le convenía que me han conquistado a mí, pero que conquisten también al de al lado, porque así entrará también a comerciar con nosotros, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, al final, ¿dónde paró Alejandro Magno? Alejandro paró en el final del mundo conocido, básicamente en la época, atravesó todo el mundo persa, lo que hoy sería toda la India, y se quedó a las puertas de China, ¿vale?
¿Por qué se quedó a las puertas de China? Porque sus hombres estaban hartos de pelear, porque entendían en el momento que había que hacer una batalla y volver a casa con la mujer, y resulta que llevaban, pues yo qué sé, los años, a lo mejor, no recuerdo la fecha, me la voy a inventar, 7, 15 años fuera de casa, no lo sé, ¿vale? Conquistando pues Babilonia, toda Persia, pero al final, ¿para qué queremos tanta conquista si yo no puedo estar con mi mujer y con mis hijos, ¿no? Entonces, los propios hombres de Alejandro Magno le pidieron por favor volver. Y ahí se quedó a las puertas de China, ¿no? Esto puede ser que explique, entre otras cosas, cómo algún antropólogo en algún momento decía que en la Tierra existen los seres humanos y los chinos, ¿no? ¿Eh? Lo decía por cuestiones que tenían que ver con la dentición, porque los chinos tienen una dentición diferente. Pero independientemente de la broma, efectivamente los chinos son completamente diferentes, ¿vale? Alguna de las razones es porque Alejandro no llegó hasta allí, ¿no? O sea, al final Alejandro conquistó prácticamente todo el mundo conocido, el periodo de expansión de la cultura griega llegó hasta todo el mundo conocido y ese mundo fue el que luego conquistó también América, ¿no? O sea, ¿me entendéis lo que quiero decir? O sea, la expansión de esa cultura griega llegó prácticamente hasta todo el planeta, de alguna manera, excepto, si queréis, la zona china, ¿vale? Porque las tropas pararon allí, ¿vale? Bien, el periodo helenístico, como pone la presentación, que siguió las conquistas de Alejandro Magno, fue una época de transformación cultural y filosófica. La expansión del imperio macedonio llevó al contacto entre diferentes culturas y a un florecimiento de la filosofía y de la ciencia. No me voy a cansar de repetir esto todos los días de mi vida, si puede ser, ¿vale? ¿Por qué llamamos al periodo de los sofistas la Ilustración griega? Porque fue un momento en el que aparecía el comercio y había mezcla de culturas, ¿sí? En el momento hay mezcla de culturas, aparece el florecimiento de la filosofía, de la ciencia, aparece el progreso, ¿vale? Estamos otra vez, en otro momento de mezcla de culturas y a partir de la mezcla de culturas pues, se produce otra vez el progreso y el florecimiento, ¿ok? Bien, el periodo helenístico que siguió las conquistas de Alejandro Magno fue una época de transformación, como decimos, cultural y filosófica. La expansión de este imperio macedonio llevó al contacto entre diferentes culturas y a un florecimiento de la filosofía de la ciencia. Esto lo he repetido. Bueno, da igual. Bien, este es el contexto en el que empiezan a surgir diferentes corrientes filosóficas, ¿no? Que vamos a pasar muy por encima. Estaría bien que le dedicásemos tiempo, pero digo, como nos la van a preguntar, pues para adelante. En primer lugar, el estoicismo, corriente que vais a oír a cada dos por tres. Yo creo que esta es la corriente griega más famosa en la actualidad. A cada dos por tres veréis algún artículo en la prensa o en internet donde las 10 claves para ser estoico en el siglo XXI, ¿vale? ¿Por qué? Porque efectivamente el estoicismo ha quedado como tener una gran capacidad para soportar el sufrimiento, ¿vale? Y claro, esto se ha traducido en el siglo XXI como estoicismo de gimnasio, que llamo yo, ¿no? Ser estoico en el sentido de aguantar el sufrimiento, ¿no? Para crearte a ti mismo, para cultivarte, ¿no? Todo esto unido, este cultivo del cuerpo que hay a día de hoy en el siglo XXI, unido a todas estas psicologías positivas, ¿no? De tener que hacerte a ti mismo, ¿no? Pues hacen que la filosofía estoica sea la filosofía que más se está oyendo a día de hoy, ¿vale? Bien, el estoicismo, fundado por Zenón de Citio, fue una de las principales escuelas filosóficas del helenismo. Los estoicos enseñaban que la virtud es el único bien verdadero. La virtud es el único bien verdadero. Por lo tanto, ¿son bienes los bienes materiales? Bueno, son un tipo de bienes, pero no verdaderos, ¿no? El único bien verdadero es la virtud, que tú seas una persona virtuosa. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás es pasajero.
Como decía mi abuela, el dinero viene y va, ¿no? Bien. La virtud es el único bien verdadero y la felicidad se alcanza a través de la conformidad con la razón y la naturaleza, ¿vale? ¿Qué es ser una persona virtuosa? Es estar en conformidad con la razón, ya lo veremos, ¿no? Ser una persona justa y vivir pegado a la naturaleza, ¿vale? Vivir de una manera sencilla, ¿ok? Bien. La principal preocupación de los estoicos, pues, era la paz interior y la indiferencia ante las pasiones y las circunstancias externas, ¿vale? Mirad, lo voy a decir de alguna manera, gráficamente incluso, ¿vale? Es una enseñanza seguramente para la vida, ¿eh? La vida es así, la vida es así. La vida es como una montaña rusa y a veces vas a estar en la cresta de la ola y otras veces vas a estar metido en un pozo de miércoles, ¿vale? Bien, la vida es así y no va a dejar de ser así, ¿no? Pero a lo que hay que tender de alguna manera es a que la montaña rusa, ¿no? Pues sea más o menos así. Es decir, hay que tender al equilibrio, ¿eh? ¿Y cómo se consigue este equilibrio? Este equilibrio se consigue alejándose de las pasiones. Si tú estás pegado a las pasiones, pues ¡ah! Una alegría hasta aquí y luego una depresión hasta el suelo, ¿no? Hay que intentar alejarse lo máximo de las pasiones para llegar a esa paz interior y ese equilibrio, ¿vale? Bien, los estoicos creían que, ¿qué es lo único que está en nuestro poder? Nuestro pensamiento. Eso es lo único que está en nuestro poder, ¿vale? Lo único que nosotros podemos controlar son nuestras reacciones y emociones, ¿vale? No podemos controlar lo que nos ocurre. Lo que ocurre en el mundo exterior no depende de nosotros. Lo que sí que depende de nosotros es cómo interpretamos lo que ocurre en el mundo exterior, ¿vale? Pues entonces centrémonos en eso, no en lo que ocurre, sino en nuestra propia manera de interpretar la realidad. O lo voy a decir de otra manera, no hay cosas buenas o malas para un estoico, es cómo las interpretes tú. Tú puedes interpretar, bueno, has tenido éxito, madre mía, qué bien, qué éxito he tenido, y de repente tienes un fracaso y dices, madre mía, qué bien, tengo la oportunidad de aprender. O sea, que el éxito o el fracaso no son realmente buenos o malos de manera absoluta, sino cómo lo interpretes tú, ¿vale? Mira, me viene a la mente ahora un cuento zen, ¿vale? En el cual, bueno, pues el príncipe tiene un hijo y todo el mundo se alegra. ¡Qué bien! ¡Qué suerte ha tenido el príncipe! Y van y se lo dicen al maestro zen. ¡Qué suerte ha tenido el príncipe! Dice, bueno, ya veremos. Y pasa el tiempo y el hijo del príncipe, montando a caballo, se cae del caballo y se parte la pierna por 3 sitios, se queda cojo de por vida. Y entonces todo el mundo, madre mía, qué desgracia. Y van al maestro Zen y el maestro Zen dice, ya veremos. Y posteriormente se declara la guerra. Y tienen que ir todos a la guerra, ¿eh? Pero claro, él no va a la guerra porque está cojo. Y todo el mundo diciendo, madre mía, qué suerte ha tenido el hijo del príncipe. Y van y se lo dicen al maestro Zen y dice, ya veremos, ¿no? ¿Eh? Bien, de alguna manera no hay bienes y malos absolutos, son cosas que te ocurren en la vida y tú las recepcionas de una manera o las recepcionas de otra, pero cómo tú las recibas, eso sí depende de ti. Y en eso es en lo que se están fijando los estoicos. Cuida aquello que depende de ti, que son tus reacciones y tus emociones, no lo que ocurra a tu alrededor. Alguien te insulta, alguien te insulta, te puedes enfadar mucho, ¿no? Oye, que me ha insultado. Muy bien. O puedes no enfadarte tanto y decir, pobre persona esa que me ha insultado, ¿no? O sea, si me ha insultado es que tiene un problema. Lo tiene esa persona. Si no, no me habría insultado, ¿no? ¿Me entendéis? ¿Vale? Bien. Los estoicos creían que al controlar nuestras reacciones y emociones podemos alcanzar una vida
de tranquilidad y sabiduría. Ello hizo que pasaran a la historia como gentes que eran capaces de soportar las mayores inclemencias sin inmutarse, ¿no? Y por eso os digo ahora que os he dicho al principio que el estoicismo es una filosofía de moda, ¿no? El estoicismo de gimnasio, ¿no? Yo he oído versiones del estoicismo de tienes que aguantar, tienes que soportar, dices, bueno, los estoicos no estaban diciendo eso realmente, ¿vale? Estaban hablando del control de las emociones internas, pero bueno. Bien, segunda gran corriente del mundo heleno, el epicureísmo, ¿eh? Este es un jefe. Epicuro de Samos. Epicuro, a través de la observación empírica de la realidad, se da cuenta de algo que es muy básico, que todos nos alejamos del fuego porque quema y todos nos acercamos a la comida cuando tenemos hambre, ¿vale? Entonces, Epicuro acaba llegando a la conclusión de que el fin de la vida es la búsqueda del placer. Buscamos el placer y huimos del dolor, ¿vale? Por lo tanto, hay que analizar cómo se produce esa búsqueda del placer, qué significa el placer. Y entonces Epicuro se da cuenta de que los placeres se pueden graduar, ¿eh? Que comerte un bombón de chocolate da placer, pues claro que da placer. Y tener una amistad duradera durante toda tu vida da placer, pues claro que da placer. ¿Qué placer es preferible? ¿Comerte el bombón de chocolate o tener una amistad duradera toda tu vida? Algunos elegirán el chocolate, ¿vale? Bien. Bueno, Epicuro llega a la conclusión de que, puesto que los placeres son graduables, ¿no? Podemos hacer una gradación de los placeres, siempre elegimos los placeres más espirituales, ¿vale? Los placeres superiores los elegimos a los placeres inferiores. Bien, eso por un lado. Y luego, por otro lado, cuando nos dan a elegir entre un placer que dura 2 segundos y un placer que dura 30 años, pues siempre elegimos el placer que dura 30 años, ¿vale? Por lo tanto, Epicuro llegó a la conclusión de que el final de la vida es la búsqueda del placer, pero no la búsqueda del placer como los cerdos, revolcándose en el barro. No este placer producto del hedonismo, buscar simplemente el placer físico, sino que los seres humanos lo que buscamos es un placer espiritual que dure mucho tiempo. Eso es lo que perseguimos, ¿vale? Bien, esto le llevó a que bueno, pues el ser humano iba a encontrar el placer dedicándose al conocimiento, a la vida espiritual, a cultivar la amistad, mucho más que a las relaciones sexuales o a la comida, o que sería un placer más de los cerdos. De cerdos quiero hablar, quiero decir como animales. Bien, el el epicureísmo, fundado por Epicuro, ofrecía una visión diferente sobre la búsqueda de la felicidad. Epicuro sostenía que el placer es el fin último de la vida, pero no en el sentido hedonista, de indulgencia desenfrenada, sino como ausencia de dolor y perturbación, lo que él llamó ataraxia, ¿vale? Intentamos llegar a la ataraxia, ausencia de dolor y perturbación, ¿vale? Que vivir en una vida tranquila, ¿vale? ¿Y cómo vamos a encontrar esa vida tranquila? Pues mediante una vida sencilla y dedicarnos al cultivo de placeres espirituales de larga duración, ¿vale? Bien. Epicuro promovía una vida sencilla y centrada en la amistad y el conocimiento como el camino para alcanzar la verdadera felicidad. La filosofía epicúrea enfatizaba el disfrute de los placeres simples y la eliminación de temores irracionales sobre la muerte y los dioses. Hay un texto de Epicuro que antes estudiábamos en segundo de bachillerato, desgraciadamente ahora no. Me parece un texto muy bonito sobre la muerte y Epicuro nos dice que cuando yo soy, la muerte no es. Y cuando la muerte es, yo no soy. Por lo tanto, la muerte y yo no nos vamos a cruzar jamás. ¿Por qué me iba a mí a preocupar la muerte? Lo único que existe es la muerte ajena, eso sí,
la muerte de mis familiares queridos, de mis amigos, ¿no? Entonces eso no me produce miedo, lo que me produce es pena, efectivamente, eso me produce pena, porque voy a perder, pues, relaciones, ¿no? Que tienen para mí mucho valor, ¿eh? Pero no miedo, hay que perderle el miedo a la muerte, ¿no? Entonces diríamos, vale, yo no le tengo miedo a la muerte, lo que le tengo miedo es al dolor, al cómo morir, ¿no? Pues eso mismo está diciendo Epicuro, ¿vale? Lo que está diciendo Epicuro es que el fin de la vida es la búsqueda del placer y la huida del dolor, ¿vale? ¿Eh? Bien, continuamos. Los cínicos. Venga, por favor. Los cínicos. Los cínicos fueron una escuela filosófica fundada por Antístenes, discípulo de Sócrates, y popularizada por Diógenes de Sinope, ¿no? Diógenes, que sin duda alguna pues es el más conocido entre los cínicos, ¿vale? En primer lugar, la palabra cínicos proviene del griego kínikos, ¿vale? Y kínikos es un perro. De hecho, veis en la presentación que aparece aquí Diógenes, metido en su tonel, ¿vale? Porque no tenía casa, se dice que vivía simplemente en un tonel, vivía desnudo y vivía lo más cercano a la naturaleza posible, es decir, vivía como los perros. Y aquí tenéis, pues, perros a su alrededor, ¿vale? Kinikos, en griego, ¿vale? De ahí viene su palabra, ¿no? Llevar una vida de perros, ¿ok? Los cínicos. Muy bien. ¿Qué decía Diógenes? Diógenes decía que precisamente el sufrimiento nos lo producen los bienes materiales, ¿vale? En los bienes materiales lo que nos producen es que nosotros queremos más, además nos producen, hacen que tengamos envidia de otros bienes materiales, de otras personas, por lo tanto él lo que pretende en su vida es reducir esos bienes materiales a la mínima expresión, ¿vale? Bien, esto le hizo, bueno, es famosa la anécdota con Alejandro Magno, se cuenta que llegó a Sinope Alejandro Magno porque quería conocer a Diógenes, ¿no? Y que había oído que era un gran pensador. Y se encontró a Diógenes sentado en la calle, en el suelo, tomando el sol, ¿no? Entonces se puso delante de Diógenes y le dijo, hola Diógenes, qué ganas tenía de conocerte, soy Alejandro Magno, pídeme lo que quieras y te lo concederé, ¿no? Y se cuenta que Diógenes, pues muy coherente con su forma de pensar, que no quería bienes de ningún tipo, le dijo, sí, quítate, por favor, que me tapas el sol, ¿vale? Esta es la anécdota que se cuenta de Diógenes cuando está con el rey del mundo, ¿no? Y que le ofrece cualquier cosa, todo tipo de riquezas, y le pide por favor que se aparte, porque lo que quiere es vivir en condiciones naturales, ¿vale? Bien. Su filosofía se caracterizaba por un rechazo radical de las convenciones sociales, los bienes materiales y la búsqueda de riqueza y poder. Los cínicos promovían un modo de vida simple y austero, buscando la felicidad a través de la autarquía, autosuficiencia, y la virtud que entendían como vivir conforme a la naturaleza y despojados de necesidades artificiales. Bien, Diógenes llevó estas ideas al extremo, viviendo en la pobreza y despreciando las normas sociales. Consideraba que la auténtica libertad se alcanzaba renunciando a los deseos y posesiones, liberándose así de la dependencia de los placeres mundanos. La actitud provocadora de los cínicos buscaba desenmascarar la hipocresía y las falsas apariencias de la sociedad, desafiando las nociones convencionales de honor y riqueza y defendiendo una vida orientada única y exclusivamente hacia lo esencial, ¿vale? Bien, por último, vamos a hablar un poco sobre la filosofía y la ciencia en el periodo heleno, ¿vale? Bien, como hemos dicho, mezcla de culturas y proceso de florecimiento, de progreso y de progreso también en el mundo científico, ¿vale?
El periodo helenístico, que surgió a la conquista de Alejandro Magno, fue una era de expansión cultural y científica que transformó significativamente el paisaje cultural del mundo antiguo. La mezcla de culturas y el acceso a nuevas regiones llevaron a una proliferación de ideas en filosofía, en ciencia y tecnología. Este periodo se caracteriza por una integración más profunda de la filosofía con el conocimiento científico. Y varios filósofos y científicos hicieron avances notables en estos campos. Vamos a ver cuáles fueron los avances más importantes en ciencia en esta época. Avances en matemáticas y en astronomía. Arquímedes de Siracusa, ¿no? Al que todos conocemos porque es el que plantea la ley de flotación, ¿no? Que un cuerpo sumergido en el agua experimenta una fuerza directamente proporcional al cuadrado del volumen del agua que desaloja. Creo que era así, ¿vale? Bien. Arquímedes de Siracusa es uno de los matemáticos y científicos más destacados del helenismo. Sus contribuciones en matemáticas y física fueron fundamentales y su influencia perduró durante siglos. Arquímedes desarrolló métodos para calcular áreas y volúmenes de figuras geométricas y formuló el principio de flotación, que es por el que todos lo conocemos, ¿no? Que acabamos de nombrar. Además, sus trabajos en la geometría de los sólidos y su investigación sobre la espiral de Arquímedes demostraron una profunda comprensión de la matemática aplicada. Bien, Erastóstenes de Cirene. Por favor, quiero que prestéis una especial atención con Erastóstenes, porque me parece una figura que explica mucho lo que ha pasado, ¿vale? Entonces, os lo voy a contar como si fuera un cuento, ¿vale? Pero Erastóstenes llega un día en, en su casa, ¿no? Y imaginaos que el día de su cumpleaños, el 24 de junio, pues Erastóstenes va al pozo de su casa y cuando mira al pozo no ve el sol, ¿vale? Porque el sol lo tiene justo arriba y se proyecta su cara sobre el fondo del pozo, ¿no? Entonces Erastóstenes llega un día y se va a otra zona del mundo, imaginaos, pues a Egipto, ¿no? Y llega el día de su cumpleaños, como es tradición, en el pobre Erastóstenes y se va al pozo del agua, ¿no? Y cuando pone su cabeza, resulta que sí que ve el sol en el fondo y la sombra de su cabeza está en un lado del pozo, ¿vale? Dices, claro, Erastóstenes piensa, claro, si el sol está arriba y yo estoy aquí, la sombra tenía que estar abajo, ¿no? Entonces, si la sombra ahora está en un lado del pozo, está claro que el sol no puede estar doblado, ¿vale? Lo que está doblado es el pozo, ¿vale? ¿Cómo puede estar el pozo doblado? Si yo el pozo lo veo recto. Dices, claro, lo que está doblado no es el pozo, es la tierra. Por eso la sombra cae sobre una pared del pozo, cuando en otra zona del planeta cae sobre el fondo, ¿vale? Bien, de esta manera tan ingeniosa, mirar en la presentación los rayos del sol, por ejemplo, en Siena caen en el centro del pozo, sin embargo, en Alejandría resulta que ya caen en un lateral, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿Vale? Bien, entonces él postula que la Tierra seguramente debe ser redonda. Si es redonda, ¿vale? Y esto más o menos lo tenemos una aproximación más o menos como un ángulo recto, es simplemente una aproximación, ¿vale? Si nosotros sabemos cuál es la distancia entre aquí y aquí, entre estos dos puntos, ¿vale? Entonces podemos calcular dónde se cruzarán estas dos líneas, ¿ok? Lo cual sería el radio de la Tierra. ¿Lo hemos entendido? ¿Toda la explicación? Vale, nos falta saber, en el caso de Erastóstenes, qué distancia hay entre Siena y Alejandría, ¿vale? Para calcular la distancia entre los dos pozos. Pero claro, en la época no existe Google, no hay fotos, ¿vale? ¿Cómo narices calculo yo esa distancia? Bueno, pues Erastóstenes coge a 10 esclavos y los manda desde Alejandría a Siena, andando. De manera que van los 10 y vuelven los 10, contando sus pasos,
¿vale? Tiene 20 medidas, las suma y las divide entre 20 para sacar la media de los pasos. Luego mide los pasos, lo que miden los pasos de cada esclavo, los suma y divide entre 10 y ya tienen la media de la distancia de los pasos. Bien, con este procedimiento tan simple, mandar a esclavos y contar los pasos, Eratóstenes llegó a la conclusión de que si proyectamos estas dos líneas de los pozos, que serían los radios, se juntarían dentro de 13.000 kilómetros, ¿vale? Bien, quiero que penséis que el radio de la Tierra tiene 13.200, ¿vale? Y Eratóstenes, con esta forma tan simple, dijo que la Tierra tenía 13.000 kilómetros, ¿vale? El radio de la Tierra, ¿vale? ¿Por qué os estoy contando esto? Yo creo que es importante conocer esto como cultura general, pero lo más importante para mí, por favor, lo más importante es que quiero que veáis que en el siglo III a.C., los seres humanos ya sabíamos que la Tierra era redonda y que el radio era de 13.000 kilómetros. ¿Cómo puede ser que casi 20 siglos después Cristóbal Colón no tuviera claro si cuando llegara al final del mar se iba a caer por un precipicio? ¿Cómo puede ser? Pues la explicación es clara. Son 18 siglos de la Iglesia Católica, ¿vale? O sea, en el siglo III a.C. ya sabíamos que la Tierra era redonda y conocíamos el radio de la Tierra. Y cuando llega la época medieval y el dominio de la Iglesia decretó que la Tierra era plana y cualquiera que diga lo contrario, quemado en la hoguera, ¿vale? O sea, es hasta el final de la Edad Media, y aprovecho esta sesión para explicaros algo, porque después de la Edad Media, ¿qué va a venir? El Renacimiento. ¿Renacer de qué? ¿Qué es lo que renace? Pues renace esto. Redescubrimos a Platón, a Aristóteles, a Eratóstenes, redescubrimos a los científicos, a los matemáticos, ¿vale? Empieza el Renacimiento y automáticamente después la Revolución Científica. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Esta gente sentó las bases de la revolución científica en el siglo III a.C. Ya se podía haber producido la revolución científica casi que 20 siglos antes. Lo que pasa es que la Iglesia Católica en la Edad Media dio un golpe de estado a la razón humana y vivimos en una época, entre comillas, muy entre comillas, de semioscuridad hasta que cayó, hasta que terminó la Edad Media. ¿Sí? ¿Me habéis entendido? Vale. Bueno, nada, ya está, Eratóstenes, pasamos. Durante filosofía natural y ciencia experimental. Durante el helenismo, la filosofía natural, que más tarde se desarrollaría en la ciencia experimental, comenzó a tomar forma. Filosofía natural, que podríamos llamarla ya física. Podríamos llamarla física, casi, ¿eh? Los estoicos y epicúreos, aunque principalmente filosóficos, también se interesaron en explicar el mundo natural. La filosofía estoica en particular incluía un interés en la física y la cosmología, y sus conceptos influyeron en la teoría científica del universo. Teofrasto, por ejemplo, hizo el primer tratado sobre botánica y mineralogía. Su obra Historia de las plantas es uno de los primeros textos sobre botánica sistemática, y sus estudios minerales y piedras preciosas también fueron significativos, aunque sus clasificaciones y descripciones no siempre eran exactas. Su enfoque sistemático representó un avance en el estudio de la naturaleza. Bien, no era exacto, perfecto, pero sí, la ciencia está empezando en estos momentos. Pero lo que hay que reconocer es que es aquí donde empieza la ciencia, ¿vale? Con esta gente. Diógenes de Apolonia. Quedaros también, por favor, por lo menos los que venís a clase de psicología, los demás no, porque vais corriendo por el mundo, pero bueno, quedaros por favor con Diógenes de Apolonia, porque veremos el cono de Apolonio, ¿vale? Y estamos hablando de este Apolonio. Diógenes de Apolonia, un filósofo presocrático tardío, también se interesó en la cosmología y la naturaleza del aire como principio fundamental de la vida. Aunque su obra se ha perdido en gran parte, su enfoque en el estudio del aire y su papel en la vida humana
reflejan un esfuerzo por integrar la filosofía con la investigación empírica. Impacto en la ciencia posterior. Lo que os estaba diciendo. Mirad, por favor, la presentación. Los desarrollos en la ciencia durante el helenismo tuvieron un impacto duradero en el pensamiento científico y filosófico posterior. La combinación de métodos empíricos y teóricos, Si yo leo esto, la combinación de métodos empíricos y teóricos, ¿y sabéis lo que me viene a mí a la mente? Los orígenes del método científico. Los orígenes del método científico. Siglos después, ¿qué diremos de Galileo? A Galileo le debemos la matematización del universo, ¿no? Es decir, la combinación, efectivamente, de métodos empíricos con las matemáticas, ¿no? Con métodos teóricos. ¿Me entendéis? ¿Entendéis lo que quiero decir? Estaba ya aquí, en el siglo III a.C. La combinación de métodos empíricos y teóricos restableció una base para el avance científico en la Roma antigua y durante el Renacimiento. Es que esto está en la misma oración, ¿no? Establecieron las bases para el avance científico de la Roma antigua y el Renacimiento. Parece que vayan seguidos, pero no. La Roma antigua termina en el siglo III y el Renacimiento es en el siglo XVI. ¿Me entendéis? O sea, estamos hablando de que hay 13 siglos entre una cosa y la otra, ¿vale? ¿Y qué hay en esos 13 siglos? La oscuridad medieval. Bien, las ideas de Arquímedes, por ejemplo, influyeron en la física y la ingeniería a lo largo de la historia, mientras que los trabajos de Erastóstenes y Teofrasto sobre geografía y botánica sentaron las bases para investigaciones futuras. El interés de la ciencia durante el helenismo también preparó el terreno para el surgimiento del empirismo en la filosofía moderna. Otra vez. O sea, siglo III a.C., sentó las bases para el surgimiento del empirismo. El empirismo surge con Locke y Hume en el siglo XVI o XVII. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. ¿Y qué hubo en el medio? Nada. La búsqueda de conocimiento basada en la observación y la experimentación, que comenzó en el helenismo, se desarrolló más tarde en la obra de científicos y filósofos de la Edad Media y el Renacimiento. En resumen, y terminamos ya. El helenismo fue una época de fusión cultural y avance intelectual significativo. Por favor, no me voy a cansar de decir esto, aunque sea lo único que aprendáis de este tema. Vamos a hacer un poco de política. En resumen, el helenismo fue una época de fusión cultural y avance intelectual. Cada vez que hay fusión cultural, se produce progreso y avance intelectual. Y cada vez que lo que hay es lo contrario, cada vez que lo que hay es aislamiento, se produce regresión. Y si no, que se lo pregunten a los chinos, que la muralla china les ha costado estar en desigualdad de condiciones durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al no tener contacto con otra cultura se quedan en el pasado, ¿vale? Es decir, la diversidad, la mezcla cultural es progreso y riqueza. El aislamiento es estancamiento. La integración de la filosofía con la ciencia en este periodo no solo enriqueció el conocimiento del mundo natural, sino que también preparó el escenario para desarrollos científicos y filosóficos futuros. La combinación de exploración empírica y reflexión filosófica reflejó una búsqueda continua de entendimiento y perfección que caracterizó la era helenística y dejó un legado duradero en la historia del pensamiento. No me cansaré de repetirlo. El helenismo marcó una época de gran diversidad cultural y filosófica, donde la filosofía se adaptó a nuevos contextos sociales y las ideas sobre la vida y la felicidad del conocimiento se expandieron y transformaron. Ojalá, porque, por favor, lo estoy repitiendo mucho, pero realmente incluso a la filosofía no se empieza a hablar de la diversidad hasta la filosofía casi que contemporánea con la obra de Nietzsche, ¿vale? Pero que se nos quede ahora en estos momentos esta idea
en la cabeza, ¿no? La diversidad cultural es enriquecimiento. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención.